Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Otra vez vamos avanzando en este tema. Hemos llevado varios días meditando y no sé si se han dado cuenta que hemos todo el tiempo meditado exactamente en el mismo personaje de la Biblia. Hemos estado meditando solamente en la vida de Sansón. ¿Cuántas historias, díganme, cuántas cosas nosotros no hemos aprendido de una historia que en la Biblia se resume apenas en cuántos capítulos? En 3 capítulos, del capítulo 3 al capítulo 16 está toda la vida de Sansón, pero tantas cosas que nos ha enseñado su historia, su triste historia, por supuesto, para no volver a cometer los mismos errores que Sansón cometió. El día de hoy lo hemos titulado El discípulo del dolor, y el discípulo del dolor nos referimos específicamente a Sansón. Bien, ya vamos a entender poquito a poco por qué razón le llamamos así, pero mientras tanto vamos a iniciar igual como siempre iniciamos, con una oración para pedirle al Señor su dirección. Amado Padre que estás en el cielo, te rogamos en estas horas que puedas ser con nosotros, que puedas iluminarnos por medio de tu palabra, y que de esa forma podamos acercarnos a ti y conocerte un poquito más. Bendícenos, Señor, bendícenos por tu amor, por tu gracia, bendícenos y permite que todos nosotros podamos aprender de Sansón para no cometer sus mismos errores, mas sin embargo también para vencer en la fuerza de tu Espíritu Santo, como siempre debió él vencer. Gracias porque nos das nuevas oportunidades como también se las diste a él. Te pedimos de que en nuestra humanidad nosotros podamos ser vencedores y podamos acercarnos a tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar el capítulo de hoy les invito a abrir el libro de Génesis, capítulo 3, Génesis 3, versículos 16 en adelante. Bien. Génesis capítulo 3, versículos 16 en adelante. Bien. Fíjense que, queridos hermanos, mientras llegan ahí, vamos a primero hablar acerca de Adán y de Eva, específicamente de unos versículos que vienen después de la introducción del pecado en el mundo, para que podamos entender algunas cosas en cuanto a la vida de Sansón. ¿Ok? Génesis 3, 16 en adelante. Dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este es el castigo que Dios le dio a la mujer. Por lo menos así me lo enseñaron a mí, como que fuera un castigo. Bien. Y el castigo de la mujer por haber comido o haberse dejado engañar y haber comido del árbol que Dios le dijo que no debía comer, para la mujer iba a ser el dolor. El dolor en primer lugar, y en segundo lugar la sujeción. Bien, son dos cosas bien interesantes. Antes de esto, el dolor no existía. Si Eva hubiera tenido un hijo antes del pecado, el dolor no hubiera sido parte de él, ni la incomodidad. Mas el Señor añadió a la mujer el dolor y aparte también la sujeción. Normalmente se puede comprender que antes del pecado, el hombre y la mujer asumían exactamente la misma posición. Todavía hasta el día de hoy existe la misma posición delante de Dios. Nos referimos a que el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior ante el varón. Ambos son iguales. Por eso dice Génesis 5, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice que Dios los creó a ambos y les bendijo, e incluso ambos llevaban el mismo nombre. Los dos se llamaban Adán. Dios llamó al hombre varón y a la mujer la llamó hembra.
Simplemente la Biblia menciona que ambos tenían un mismo nombre. Pero luego Dios colocó un nombre a su mujer que se llamó Eva o Java, que significa vida. Él le puso el nombre vida, mi vida. Bonito, ¿verdad? Ahora el asunto es este. Ambos tenían un carácter semejante al de Jesús. Por lo mismo no había un mayor ni había un menor, porque ambos coincidían en muchas cosas. Ambos eran respetuosos, ambos eran amables, ambos se amaban, tenían muy buen carácter. El carácter de Dios, recuerden que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero luego de la introducción del pecado, el hombre y la mujer se volverían con distintos rasgos de carácter que hasta el día de hoy tenemos. Y ambos se volverían orgullosos, egoístas, egocéntricos. Cada uno buscaría su propio bien, cada uno buscaría su propia estima, cada uno trataría de imponer su forma de pensar. Es por eso que el Señor, en su sabiduría, proveyó que uno de los dos tuviera que estar sujeto al otro. Y al otro quedó como un protector de también la otra parte. O sea, uno tenía que proteger al otro y velar por el otro, y el otro debía sujetarse a las decisiones del uno. Saben, hay veces que esta ley se entiende, ¿no?, de otra forma, pero sin embargo es una forma que el Señor añadió. Pero añadió también un gran detalle: el dolor. El dolor. Tal como yo les decía en un inicio, yo pensaba, cuando leí estos pasajes por primera vez, que ese fue el castigo de la mujer. Pero leyendo después la sentencia contra el hombre, he podido comprender que no era un castigo. Bien, por ejemplo, leemos el 17, Génesis 3:17, dice: al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hasta ahí vamos a dejar y vamos a cortar un poquito, porque la maldición de Dios no recayó sobre el hombre y la mujer. La maldición de Dios recayó directamente sobre la tierra. Por eso el hombre finalmente le dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, porque la tierra fue maldita por causa del hombre. Ninguna culpa tuvo la tierra de que el hombre comiera del fruto, mas el Señor maldijo la tierra para no maldecir al hombre. Por tanto, tanto lo que leemos de la mujer como lo que leemos del hombre no son castigos, sino más bien es una nueva condición que Dios entregó al hombre y a la mujer, porque ahora convivirían con un nuevo medio: el pecado, la muerte, el dolor y el sufrimiento. Y el Señor vuelve y remarca lo que el hombre debía hacer. En el final del verso 17 dice: con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Cuando la serpiente engañó a la mujer y luego habló también por medio de ella con el hombre, lo que les sugirió fue que si ellos comían del árbol del bien y del mal, serían como dioses, conociendo el bien y el mal. El hombre trató de seguir el mismo ejemplo que también había plantado Satanás desde el inicio. Él siempre quiso ser como Dios, y el hombre también en algún momento cayó ante esa tentación y esa sugerencia de la serpiente. Quería ser semejante a Dios. Por eso Dios proveyó un camino tanto al hombre como a la mujer, para que finalmente volvieran a la tierra
entendiendo que de ella fueron tomados y que eran polvo y al polvo volverían. El camino del dolor nos enseña eso, que somos polvo, fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a volver. Por allá, acá en los Estados Unidos se hacen unos jardines de cuerpos humanos. La medicina forense tiene jardines en los cuales dejan cuerpos en descomposición para poder estudiar cómo se descompone el cuerpo humano para la medicina forense. Siempre se ha descubierto que cuando el cuerpo termina completamente de deshacerse, finalmente el suelo se fertiliza y las plantas que están alrededor crecen 2 veces más grandes. O sea, finalmente, cuando nosotros terminamos de deshacernos en el polvo de la tierra, contribuimos incluso a que la naturaleza haga su labor. Bien. Ahora viene el punto. El Señor puso el dolor no como un castigo, sino como un medio de que comprendamos que somos simples criaturas de Dios. Incluso el Señor en su providencia y en su amor le dice al hombre que coma plantas verdes. Antes de este momento, las plantas verdes eran alimentos solamente para los animales, pero ahora el hombre tenía que comer plantas verdes para poder curar sus enfermedades, añadir fitoquímicos y añadir anticancerígenos y antioxidantes que le ayudarían a prevenir el envejecimiento y por ende también la muerte. El benigno Señor puso un camino para el hombre para que pudiera combatir contra su nueva naturaleza, contra su nueva enfermedad y contra su nueva tendencia hacia el pecado y la muerte. Así fue como entró el dolor. Si se dan cuenta, en ambos, tanto para el hombre como para la mujer, el Señor dijo que el dolor iba a ser parte de lo que ellos iban a experimentar. Bien, tal como vemos, el buen Señor a veces provee el dolor aún en nuestras experiencias. ¿Cuántos de nosotros no tenemos enfermedades? Si bien es cierto, hay muchas de las enfermedades que las buscamos, pero hay muchas enfermedades que Dios provee para nosotros, de tal manera que ni siquiera nosotros somos culpables de alguna forma de este pecado, solo el resultado del pecado, pero también son medios que el Señor ocupa para que nosotros dependamos absolutamente de Él. No sé si recuerdan la vez que Moisés respondió al Señor y le dijo, yo no puedo ir a hablar ante los hebreos, y el Señor le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? Y luego el Señor dice, ¿quién hizo al ciego, al cojo y al mudo, sino yo? El Señor sabe cómo provee y cómo Él reparte las enfermedades y el dolor para que cada uno de nosotros pueda aprender de su misericordia y de su gracia. Bien, entonces, fíjense que la experiencia de Sansón tuvo mucho dolor. Tuvo mucho al final de su vida, una experiencia terrible. No es la experiencia que Dios había planificado para él. Dios había planificado para Sansón la vida de un héroe. Su nombre tendría que haber sido enterrado en la tumba junto con una gran porción de gloria. Pero en vez de eso, leo de Conflicto Valor, página 136. Conflicto y Valor, página 136. Esta es la meditación del 10 de mayo. La sierva del Señor dice así, en el sufrimiento y la humillación, mientras era un juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades, y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. A medida que el pelo crecía, volvía gradualmente su fuerza, pero sus enemigos, considerándole como un prisionero encadenado e impotente, no sentían aprensión alguna. Bien, ahora leamos un poquito más acerca de su humillación. Vamos a saltar un poquito un párrafo de aquí, de este hermoso libro, y les leo así, dice, entonces como trofeo culminante del poder de Dagón, se hizo traer a Sansón. Grandes gritos de regocijo
saludaron su aparición. El pueblo y los príncipes se burlaron de su condición miserable y adoraron al Dios que había vencido al destruidor de nuestra tierra. ¿Ok? Entonces dice un poquito más adelante, elevó entonces en silencio la siguiente oración: Señor Jehová, acuérdate de mí y esfuérzame, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Con estas palabras abrazó las columnas con sus poderosos brazos, y diciendo, muerte filisteos, se inclinó y cayó el techo, matando de un solo golpe a toda la vasta multitud que estaba allí. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo, los que habían muerto en su vida. El ídolo y sus adoradores, los sacerdotes y los campesinos, los guerreros y los nobles, quedaron sepultados juntos debajo de las ruinas del templo de Dagón, y entre ellos estaba el cuerpo gigantesco de aquel a quien Dios había escogido para que libertase a su pueblo. Ahí dice, historia de los patriarcas y profetas, tal citado aquí, 611-612. La contienda, en vez de ser entre Sansón y los filisteos, era ahora entre Jehová y Dagón, y de esta forma el Señor hizo valer su poder omnipotente y su autoridad suprema. Terrible las últimas horas de dolor de Sansón, terrible la última parte de la vida de Sansón. Quiso vivir en el deleite, pero el Señor tenía también reservado para él el dolor. Saben, queridos amigos, el dolor no siempre es un método de tortura, no siempre es un método de castigo. En el tiempo de Jesús se revela, y en el tiempo de Job también se revela que los hombres creían que la enfermedad y el dolor eran el castigo divino. Muchos de ellos pensaron de que Job había estado y había sido probado de la forma en que fue probado porque él había sido pecador en alguna medida dentro de lo que él había hecho. Pero saben, aún las mejores personas son probadas de vez en cuando por medio del dolor. Por ejemplo, veamos en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y fíjense que no vamos a hablar de cualquier hombre. Vamos a hablar del Hijo de Dios perfecto y sublime, Jesús. Hebreos 5, del 7 al 10 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra de Dios se refiere aquí a Cristo no como un Dios, ni como el Hijo de un Dios, sino a Cristo como hombre, porque dice que Él tuvo que padecer, y por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que significa obedecer aunque la muerte me acecha, aunque el dolor está conmigo? Y saben, lo que Hebreos dice no está lejos de ser una gran verdad, porque cuánto no padeció nuestro Salvador. Dice la palabra que fue maltratado más que cualquier ser humano, más que todos los hombres. Jesús fue maltratado. Ustedes saben, eso dice Isaías 58, varón de dolores, experimentado en quebranto. Bien, dice acá en Isaías 50, estoy leyendo de Isaías 50, versículo 5, dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Está hablando es el Señor Jesús. Y dice, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos,
porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, y por eso puse mi rostro como una piedra, y sé que no seré avergonzado. La palabra aquí nos enseña cómo el Señor, enfrentándose al dolor, no tuvo miedo y endureció su rostro como un pedernal para que hicieran con él cuanto quisieran en los sacrificios y en el martirio que sufrió antes de la crucifixión. Evidente, tenemos a un Señor que en vez de tener miedo al dolor, enfrentó el dolor comprendiendo que eso era permitido por Dios y que iba a ser como un ejemplo, iba a ser como una muestra del amor divino por los siglos de los siglos hasta nuestros días. Por tanto, el dolor en sí no es un castigo. Muchas veces el dolor es el que nos conduce hacia la salvación. Muchas veces es el dolor el que nos golpea duramente hasta que finalmente encontramos y podemos ver la luz. ¿Cuántos hombres de Dios no tuvieron que experimentar la injusticia y el dolor aparte de Jesús? José, por ejemplo, injustamente fue llevado como un esclavo y vivió una vida de esclavo, de azote, de sudor y de sufrimiento, a una cárcel, sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo. Mas el camino del Señor fue ese, que antes de la gloria primeramente viviera la derrota, y que antes de vivir en los deleites, primero viviera en la afrenta. Bien, cuando leemos en 2 de Corintios, podemos encontrar el capítulo 12. En 2 de Corintios 12 nosotros encontramos también el ejemplo de Pablo. En 2 de Corintios 12, desde el versículo 1 al 6, Pablo empieza hablando de las grandes experiencias que Dios le había hecho participar. Él fue una persona que visitó el tercer cielo, grandes revelaciones, que así tal cual como el apóstol Juan, no les fue permitido revelar. Mas, sin embargo, él dice que dentro de todas las revelaciones que él recibió, ninguna fue tan cercana, tan buena y tan excelente dentro de su instrucción como el dolor. Si ustedes leen aquí, por ejemplo, en 2 de Corintios 12, a partir del verso 7 en adelante, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que Pablo dice? Él dice que el dolor, las aflicciones y cada uno de los contratiempos y fracasos que experimentó le hicieron entender que era débil. Y él llega a decir: me glorío. ¿Saben lo que es gloriarse? Es alegrarse, es decir: miren, esto me sucedió. Miren, este es mi hijo, miren, esta es mi casa, miren, esto es lo que he aprendido, miren, esto es lo que yo logré. Mas él no se gloría en ninguna cosa que haya obtenido, sino solamente en la humillación, el dolor y la aflicción. Porque cuando él más humillado fue cuando pudo ver el poder de Dios obrando a través de su cuerpo, de su mente, de su Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, nunca veamos a los que están sufriendo como un castigo divino. No sabemos si son personas a las cuales han entrado en la escuela del Señor. ¿Cuántos de nosotros también no hemos entrado en la misma escuela? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado sufrimientos, desengaños, luchas, contradicciones, traiciones? ¿Cuántos de nosotros no hemos fracasado? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Y llorando con dolor hemos tenido que saber pedir perdón.
¿Cuántos de nosotros no padecemos enfermedades? Algunos tal vez porque buscamos la enfermedad, pero otros cuantos simplemente porque el Señor lo quiso así. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por todos estos terribles maestros de fe y de gracia? El dolor, la humillación, el sacrificio. Desde el primer hombre, cada ser humano ha venido a este mundo a experimentar dolor. De una u otra forma, unos más y otros menos, según la medida de fe que el Señor ha entregado a cada uno, para que todos podamos entender que somos polvo y al polvo vamos a volver, para que no nos gloriemos, para que no nos levantemos, para que no nos paremos y digamos yo soy, yo soy, yo soy, sino simplemente para que reconozcamos que Él es. Pues bien, esta misma terrible experiencia tuvo que vivir Sansón. Solo que la experiencia de Sansón con el dolor fue bastante ejemplar. En realidad que hay muchas cosas que el Señor proveyó para la experiencia de Sansón, para que éste finalmente pudiera recapacitar y volver a tener un camino hacia el cielo. Bien. Por ejemplo, volvamos a Jueces, capítulo 16. Yo sé que todos hemos estudiado Jueces 13, 14, 15 y 16, porque la historia de Sansón no es más larga que eso. Bien. Pero vamos a ver algunos de los factores de la humillación y la escuela que tuvo que ver Sansón y que tuvo que tener para recuperar la fe y el propósito divino. Quiera Dios que ninguno de nosotros tengamos que pasar por esa escuela. Jueces 16, versículo 22, nos dice así: mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Vamos a leer un poquito mejor el 20 y ahí vamos a ir dilucidando algunas de las características de la escuela de Sansón. Dice aquí en el 20, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego dice, despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ok. Disculpen, aquí tengo un pequeño problema entre mis notas y quisiera que vamos al versículo 22. ¿Ven? Vamos al 22. Ahora sí. Ok. Muy bien, el versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bien, ahora sí, volviendo un poquito aquí al tema principal, vamos a ver el primer gran y terrible factor que Dios siempre provee para los seres humanos. Dice aquí la palabra algo interesante: Sansón le fueron quitados sus ojos, y luego que le fueron quitados sus ojos, entonces fue encarcelado. ¿Por cuánto tiempo fue encarcelado Sansón? Pues la Biblia no lo menciona claramente, solamente nos dice lo siguiente, nos dice que su cabello comenzó a crecer nuevamente hasta que ya tuvo una cierta medida, ¿no? Eso significa de que el cabello tuvo que pasar por un tiempo para ir creciendo, y ese es el primer gran factor. El tiempo. El tiempo, queridos hermanos, es uno de los más terribles, pero eficaces métodos que tiene el Señor para hacernos depender de Él. Pregúntenle a Abraham, pregúntenle a José, qué tan terrible es el maestro del tiempo. Son historias que nos enseñan que el tiempo para el Señor es perfecto, pero para el hombre puede ser perfectamente una tortura.
Y el primer factor que vemos en el castigo de Sansón es que él fue por largo tiempo encarcelado y puesto en prisión. Primer factor entonces sería el tiempo. Segundo factor que tenemos aquí en el versículo 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Saben, me llamó mucho la atención la palabra juguete que se ocupa ahí en Jueces, y me puse a investigar un poquito. Saben, en la King James Version, dice en vez de juguete, deporte. Dice que llevaron a Sansón como deporte para ellos, como una forma de entretenerse. Bien, la Biblia la Biblia no es latinoamericana, esta es la Biblia de las Américas, la BLA, dice de que lo trajeron como una diversión. Era un juguete, un deporte, una diversión, lo llevaron como un payaso. No quiere decir que Sansón haya hecho las veces de un payaso, sino que simplemente se iban a divertir atormentándolo. El primer factor que vimos era que él se convirtió con el tiempo. En el tiempo fue llamado a la cárcel, tuvo que participar del tiempo, y el tiempo fue una parte de su escuela. La segunda parte que él vivió fue la humillación, porque fue un juguete de sus enemigos. Durante largo tiempo el juguete fue Dios, porque Sansón jugó mucho tiempo con Dios. Jugó con su suerte, jugó con su paciencia, jugó con su misericordia. Ahora él estaba y era directamente un juguete de sus cautivadores. No sé si se recuerdan incluso la canción de Sansón. Claro, Sansón se divertía, destruyó a los filisteos y él se gloriaba de eso. Claro, con una mano maté un montón y dos montones, y con la quijada del burro, ¿no es cierto?, he matado a 1000 hombres. Es lo que él se jactaba, y ahora toda esa humillación se volvió contra él mismo. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, en el mismo capítulo 16, en el verso 19, dice que ella, Dalila, hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre a quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Por favor, miren con mucho detenimiento este versículo y analicen la primera parte del versículo y la última. La primera parte dice que ella se hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Acariciaba su cabeza, le daba muestras de amor. Finalmente fue ella misma la que lo hizo dormir en sus rodillas, la que comenzó a afligirlo. Toda la tortura de Sansón comenzó con Dalila. Dalila fue la primera en hostigar a Sansón y causarle dolor para saber si realmente había perdido su fuerza. Esto, saben, es terrible, la traición. La traición es terrible. Es como cuando otra persona, nuestro Señor Jesús, sin ninguna culpa entró a Jerusalén y todo el mundo le gritaba Hosana al Hijo de David. Y la misma multitud al fin de sus días le gritaba crucifícale, crucifícale. Con tanto amor le recibieron y con tanto amor le traicionaron. Lo mismo tuvo que vivir Sansón de parte de la persona que él amaba, porque si recuerdan en Jueces 16, versículo 4 dice que él se enamoró de Dalila, la amaba genuinamente, sinceramente. No era solamente como la primera mujer que vio, que la vio y solamente por verla. En este caso ya habían sentimientos fuertes, muy involucrados aquí. Sin embargo, él vivió la traición, le tocó vivir la traición.
En el verso 21 dice la palabra que le sacaron los ojos a Sansón, los mismos ojos que él posó sobre todas las mujeres filisteas, los mismos ojos que le hicieron caer, finalmente le fueron quitados. Y saben, el silencio, la oscuridad, qué grandes maestros que son, qué grandes maestros que son. Porque, saben, los ojos nos sirven mucho, son parte tan esencial que cuando la Biblia dice que es lo que tú más quieres a tu hijo o a tu hija, dice que es la niña del ojo, es lo que tú más proteges, lo que tú más cuidas, es lo que tú más buscas guardar, ¿bien? Pero ¿se han dado cuenta, queridos hermanos y hermanas, que cada vez que nosotros oramos necesitamos cerrar los ojos? ¿Por qué cerramos los ojos? Porque en la oscuridad es donde nosotros dejamos todas las distracciones que nos rodean para poder encontrar al Señor. Otra cosa más, el silencio. El silencio es tan fundamental en el ser humano para poder hallar al Señor. Si no, pregúntenle a ese Elías encerrado en la cueva, por allá, quien no escuchó la voz de Dios, a no ser porque estaba allí en el silencio. Ni aún el terremoto, ni aún el fuego, ni aún el viento, ninguna cosa fue lo suficientemente fuerte como para que él discerniera la voz de Dios, como lo fue el silencio. El versículo 21 nos enseña otra vez, y dice, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ok, ¿cómo molía en la cárcel? ¿Saben cómo eran los molinos en aquellos tiempos? Normalmente los molinos de aquellos tiempos, de los tiempos bíblicos, eran dos grandes piedras, redondas normalmente. Habían molinos que las mujeres utilizaban y molían entre dos mujeres. Por eso es que Lucas dice que estarán dos mujeres moliendo y una será tomada y la otra será dejada. Mientras una firmaba la base, la otra molía con la piedra de arriba dándole vueltas y vueltas. De esa forma habían molinos. Más el molino que utilizaron con Sansón era un molino gigante. Normalmente estas eran piedras enormes en las cuales echaban el trigo y la cebada, con lo cual se iba moliendo en la medida que la piedra de encima iba raspando la superficie de la piedra de abajo, y así se obtenía la harina. Esta piedra naturalmente y normalmente era tirada por bueyes y asnos. Ahora tenían a Sansón, al escogido de Dios, al consagrado de Dios, al héroe de Israel, amarrado en la misma piedra y haciendo las veces de un animal, de un buey o de un asno. Otra humillación más, trabajo servil y duro. A veces el trabajo, queridos hermanos, servil y duro, sea cual sea, nos enseña mucho acerca de la vida. ¿Se recuerdan lo que leímos al inicio acerca de Adán y de Eva? El Señor le dijo a Adán que él tenía que ganar el pan con el sudor de su frente. Si bien es cierto, muchos de nosotros hemos tenido trabajos mucho más simples, mucho menos esforzados que esa clase de trabajo. Una cierta tanda de este tipo de trabajo, ¿cuántas cosas no nos ha enseñado? ¿Sí? ¿Cuántas cosas? Dígame, ¿cuántos imperios no se han forjado por gente humilde que tuvo que surgir por sus propios medios y llevar adelante labores sencillas? Y el Señor les enseñó allí todos los elementos nobles del carácter, la paciencia, la perseverancia. Cada una de esas cosas tiene que aplicarse en esa clase de trabajo. La fuerza, el no rendirse, el levantarse después de caer. Ese también fue uno de los grandes maestros de Sansón. Tenemos en el verso 21 otro factor importante. Dice que los filisteos echaron mano de Sansón, le sacaron los ojos, y después dice, le llevaron a Gaza. ¿Saben? Normalmente
Sansón vivía por ahí en Estaol. Estaol y la Sora, Estaol, son las zonas que estaban por allí realmente circundantes a Jerusalén. Apenas a 20 kilómetros de Jerusalén se encontraban estas ciudades. Pero él fue llevado muy lejos a la ciudad palestina de Gaza. Saben, incluso hasta el día de hoy sigue siendo Palestina. Y Palestina, bueno, en idioma latín, Palestina significa Filistea, ¿bien? Para que se ubiquen un poco, que los palestinos que viven todavía peleando contra Israel son los mismos filisteos que aparecen en la Biblia, ¿bien? O descendientes de los mismos. Ahora bien, en esa misma región se encuentra Gaza, una ciudad casi costera, donde en realidad había mucho comercio, había mucha gente en esa ciudad en aquellos años. Ahí estaba Sansón, lejos de su padre Manoa, lejos de su madre. Saben, la Biblia dice que cuando Sansón murió fue llevado al sepulcro de sus padres. ¿Qué significa eso? Que sus padres ya habían muerto. Sus padres murieron viendo a su hijo, el héroe, finalmente siendo derrotado y viviendo sin cumplir su propósito. Sus padres vieron a Sansón, lo vieron derrotado, nunca vieron cumplirse la promesa de Dios sobre su hijo. Vieron un héroe que fue un héroe completo y que fue un héroe que estaba cumpliendo su propósito, pero finalmente lo vieron lejos. Y Sansón experimentó la verdadera soledad. Se apartó de Israel, se apartó de sus amigos de infancia, se apartó de su padre, se apartó de su madre y encontró la compañía entre sus enemigos. Encontró la compañía en la mujer que lo traicionó. Y como se alejó de sus familias y se alejó de esos, los únicos que eran sus amigos ahora también le abandonaron. Soledad, completa y absoluta soledad. Es la única forma, es uno de los grandes medios que Dios tiene para comunicarse con el hombre, la soledad. ¿No se recuerdan acaso de Jesús, quien siempre buscaba la soledad para poder encontrar a su Padre? ¿No se acuerdan que cuando fue a ayunar 40 días y 40 noches al desierto, Él fue sin nadie a su alrededor? Por supuesto que la soledad es otro de los grandes maestros de Dios para llegar al hombre y hacerle reflexionar. No es una coincidencia de que Sansón hubiese sido llevado tan lejos de Israel. No querían que hubiera alguna campaña para poder liderarlo, no querían que se librase, lo querían tener lejos y a la vez lo pusieron solo. Mucho tiempo tendría ahora Sansón para volver a comunicarse con Dios y volver a encontrar el camino. Tenemos otra gran lección, una gran lección aquí, por supuesto. Yo creo que esta es la lección más terrible de todas las que hemos leído. En el versículo 23 y en el versículo 24 dice que entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¿Qué les parecen estas declaraciones? Una vez que Sansón fue derrotado y finalmente fue atado, una vez que fue escarnecido y encarcelado, lo que hicieron los filisteos fue dar gloria a su Dios. Dieron gloria al dios pez, a Dagón. Bien. Saben, este maestro tal vez muchos de ustedes no lo han notado, pero hay algo importante aquí.
Saben, cuando Sansón ni siquiera tenía pensado su padre concebirlo, el ángel de Dios bajó ante él y le dijo que iba a tener un hijo, no con un propósito de agradar a su padre solamente, no con el propósito de vindicar que su madre no era estéril, no simplemente por hacer un milagro maravilloso como el milagro de Sara y de Abraham, sino que esta vez el milagro iba a ser para librar a Israel de los filisteos. El niño nació y creció con las expectativas de que él iba a librar a Israel de los filisteos. El propósito de su vida era darle gloria a Dios. Nació para ser un milagro de Dios, no solamente en su nacimiento, sino también en su vida. Nada más que ese era el propósito de toda su vida, y Sansón lo supo desde su niñez. Hasta el nombre que le colocaron indicaba que todos esperaban que él fuera un destructor, y si se dieron cuenta, Sansón tiene cierta traducción que puede interpretarse como el destructor o el desolador, y precisamente ellos lo reconocieron. Dicen en el verso 24, dice, el destruidor de nuestra tierra, nuestro enemigo. O sea, que el propósito por el cual nació Sansón, el único propósito, era dar gloria a Dios, librando a su pueblo. Y ni una cosa hizo, ni la otra. La gloria fue para Dagón. La gloria fue para el dios pagano de los filisteos. La gloria para ese mismo Dios que años después, cuando el arca del Señor estuvo en su casa, le quitó la cabeza y le quitó los brazos. Dagón, el mayor dios de todos los dioses. Eso era lo que decían los filisteos. Tenía que traer gloria para Israel, pero trajo gloria para los filisteos. Tenía que glorificar a Jehová, el Señor y el Padre de todos los dioses, el único Dios, el Dios de sus padres, el Dios de Manoah. Tenía que traer gloria para él. Trajo gloria para Dagón. ¡Qué terrible! Un fracaso total. Y ese es otro elemento que el Señor nos entrega: el fracaso. El fracaso nos enseña tantas cosas. Si no, pregúntenle a Pedro, luego que negó al Salvador 3 veces y luego tuvo que verle directamente a los ojos. El fracaso. Cuando el Señor envió para que cada uno de ellos hiciera lo que debía hacer y no pudo, y fracasó y cayó. El fracaso es otro de los grandes maestros de Dios. Y déjenme resumirle, porque hasta ahora hemos citado algunos de los grandes maestros de Dios: el tiempo, la humillación, la traición, la ceguera y el silencio, el trabajo servil, la soledad. Y ahora, por último, el postre, completamente fracaso. ¿Saben? Yo creo que la peor humillación y el peor de todos los fracasos fue justo en el último momento. ¿Cuál fue el edificio donde Sansón fue atado? ¿Cuál fue el edificio donde Sansón fue atado? La señora White dice que era el templo mismo de Dagón. Sansón estaba allí como una ofrenda para Dagón, para darles gracias a Dagón porque les había librado de su gran y magnífico enemigo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Sansón fue criado para librar a Israel. Nació como un libertador. Y ahora ahí lo tienen, completamente desnudo, encadenado
a las columnas del templo un siervo, un esclavo, un preso, absolutamente indefenso, absolutamente débil, absolutamente en condiciones de no poder defenderse ni hacer nada. Qué terribles son los maestros del Señor, qué terribles son los maestros del Señor. Cuando nosotros hemos cambiado nuestro destino y nuestra desobediencia, ¿saben? El Señor toda la vida ha ocupado estos maestros para poder encaminar a sus hijos, a los que Él ama. Decíamos al principio que no siempre el dolor viene a consecuencia del pecado, no siempre el dolor viene, ni la enfermedad, vienen a causa de las transgresiones en la salud. A veces vienen por una forma congénita, por algo que el Señor había provisto para nosotros, no como una tortura, sino como un medio para poder alcanzarle. Pero la palabra dice algo bien interesante en el libro de Deuteronomio al final. El Señor habla de bendiciones y maldiciones. Y también en Levítico se habla de algo parecido. Si el pueblo de Dios se desviaba de su camino, el Señor lo traería de vuelta. Los métodos nunca fueron agradables. El Señor dijo que habrían sequías, habrían mosquitos, se multiplicarían las bestias salvajes. Hay muchas formas en que el Señor traería a sus hijos de vuelta. Y en este caso, a Sansón le trajo de vuelta por medio de todos los instructores juntos. En este caso, Sansón tenía solamente la opción de sentarse y aprender de su experiencia, de su fracaso, de su derrota, del tiempo y del dolor. Finalmente, hay algo hermoso que tiene la Biblia. Quisiera compartírselos y se encuentra en el libro de Eclesiastés. Les invito por último a abrir el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés nos vamos a dirigir al capítulo 7. ¿Ok? Eclesiastés, capítulo 7. Lean conmigo, por favor, las primeras palabras de este capítulo. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y pongan mucha atención aquí. Mejor es la tristeza que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Yo quiero y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si bien es cierto que no todos los hombres que recibieron la injusticia en la Biblia tuvieron que pasar por el dolor extremo, ¿verdad? Como lo que sucedió, como lo que pasó con Sansón. Pero casi todos los hombres de Dios, incluyendo al Hijo de Dios, pasaron por precariedades, pasaron por aflicciones, pasaron por sufrimiento, por soledad, por tiempo, por ceguera. Muchos tuvieron que esperar toda su vida sin recibir lo prometido, como dice el libro de Hebreos. Pero todos ellos fueron edificados en su carácter. Todos ellos fueron glorificados por medio de ese sufrimiento. Esa fue la experiencia de Sansón. Sansón finalmente redimió su corazón. ¿Y qué importaba? ¿Qué importaba la vergüenza? ¿Qué importaba el sufrimiento? ¿Qué importaban sus ojos? Si finalmente redimió su alma y podrá experimentar la vida eterna. ¿Qué son los sufrimientos de esta vida, queridos hermanos? ¿Qué son los sufrimientos?
en contraste con una vida perpetua de inimaginable amor, hermosura, gozo, paz. Cada uno se sentará debajo de su higuera, cada uno se sentará debajo de su parra, podrá comer sus propios frutos. Cada uno tendrá nuevamente que experimentar la agricultura, pero ya no como un medio de sudor y de fuerza, ya no con una tierra realmente humillada que no quiso dar al hombre sus frutos, pues había recibido la maldición del hombre, sino una tierra fértil, suave, donde la fruta sería algo que la naturaleza daría con gozo a un hombre que no la utilizaría para su propio beneficio, sino simplemente como un medio de poder tener comunión entre Dios y su creación. Qué hermoso, queridos hermanos, que todos estos métodos finalmente logran en el corazón humano lo que a veces la fe y la palabra de Dios no pueden lograr de una forma más simple. Quiera Dios que nosotros podamos aprender sin necesidad de tener que el Señor utilizar estos medios tan difíciles. Quiera Dios que podamos ser obedientes simplemente porque Dios lo ha dicho y no porque estemos sufriendo o padeciendo o porque tengamos la necesidad de acercarnos a Dios. Quiera Dios que si alguno de nuestros hermanos padece el sufrimiento, podamos ser buenos consoladores y no como los amigos de Job. Más que dar reprimendas y más que dar algún sermón hermoso acerca de cómo Dios castiga, podamos ser una mano ayudadora en verdad. Podamos ayudar y enseñar con cariño, con amor, con paciencia. Podamos tener un buen ejemplo con ellos. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda aprender de la historia de Sansón y no pasar por las terribles consecuencias que tuvo su pecado. Que podamos cumplir el propósito divino. A propósito, finalmente, Sansón convirtió toda la vergüenza que había causado, toda la vergüenza que causó a sus padres, a su pueblo, a su propio Dios. Dios, por medio de Sansón, convirtió la derrota en victoria. Convirtió la humillación en honra y gloria. Y toda la alabanza que había al Dios de los filisteos se convirtió hasta el día de hoy 100,000 veces más en alabanzas al Dios de Israel. Por tanto, queridos hermanos, con estos pensamientos me despido y les invito a orar. Y ya para ir terminando el tema del día de hoy, espero que a todos nos sirva, que a todos nos ayude y que todos podamos ser misericordiosos también con aquellos que están padeciendo. ¿Sí? Les invito a orar. Gracias, Dios amoroso, por ser paciente con nosotros, porque nos brindas días buenos y porque también en tu providencia nos brindas días malos. Gracias, Dios, porque hemos tenido vacas flacas y vacas gordas. Gracias, Dios, porque hemos tenido silencio y hemos tenido humillación y hemos tenido soledad y hemos vivido tantas experiencias en esta vida. Te damos las gracias porque todas ellas nos han acercado a ti. No es que nos guste el sufrimiento, Señor, no es que nos guste, no es que amemos sufrir, no somos masoquistas, Señor. Siempre deseamos de que tú nos enseñes y podamos ser obedientes de la buena forma, no por medio del dolor. Mas si hemos padecido enfermedad y hemos padecido fracaso y hemos padecido cualquiera de estas cosas, simplemente te pedimos la fuerza para que tu nombre sea glorificado por cualquiera de tus elementos. Que podamos ser fieles
en la tristeza, podamos ser fieles en el desánimo, que podamos darte la gloria solamente a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.